Démosle nomás. Ah, partiste al tiro, chucha. Sí, pues, weón, ¿qué queréis que haga? Oh, está ahí, Ah, brígido, ya. weón. Pero si ya hablamos, pues. Está ahí brigio. A ver, Por eso te funan, pues, weón. los voy a mandar a Pisagua, Chile, culiao. A Pisagua se fueron las mierdas. Para eso te funan, pues, weón. Por eso te funan, pues, culiao. Soy el diablo en persona, Bueno. weón. Perdón, Bueno, chiquillos, por tanto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, yo creo que lo vamos a hablar ya casi al final del capítulo. Sí, sí, no es tan Uno, por importante. hype, y dos, porque es una weá importante que hay que hablar en relación a este temita que salió. Así que manténgase atentos. Y por el weón que está ahí El huevo yéndose a funado. Coquimbo, sí, ahí saluda. Estoy acá en el terminal de buses. Bienvenido a todas, a todos y a todos por estar un capítulo más acá en Tiempos Plebeyos. En particular, nuestro Tiempos Plebeyos. Tiempo funado. Tiempos funados. Y nada, pues bueno, hay que hablar de varias cosas que era chistoso. Yo pensé, dije, bueno, va a ser un capítulo piola, hay menos cosas que hablar, la weá de las elecciones ya se calmó, pero puta que dan material a algunos weones tontos en Twitter, pues weón. Bueno, lo único que voy a decir Ya. es el comentario de todos los funados, pues weón. Los que me conocen saben cómo soy, pues. Los que han escuchado Tiempos Plebeyos saben a qué me refiero con Pisagua. Eso no me voy a decir. Y no es Y por el precisamente otro para lado, ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Don Barinas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, ya Ya, basta. pero weón. Estoy muy contento por estar nuevamente en un capítulo de Tiempos Plebeyos, compartiendo aquí con Manuel de Tesanos, con Daniel Arrieta. ¿Cuál es el más funado de Y esos dos, weón? Pone uno como Vichy Borgi tendría que ser, ¿no? Újule. No, el otro día una polémica con el Toby Vega con el Fuyu. Ah, chucha. Sí, Ya. así descueraron al Toby. Y Dale nomás. bueno, primero que todo aquí la tristeza porque Guachipato se fue a la B, Sí. que es importante comentarlo. Un saludo a 6 hinchas de Guachipato escuchando Tiempos Plebeyos, les enviamos un abrazo. Un abrazo a la gente de Huachipato. Y bueno, Oye, pero espera. en Talcahuano. A propósito del tema de Huachipato, ¿no son justamente, que fue hace un par de capítulos que hablamos del sindicato acerero? ¿Eran de la CAP? Sí, Sí. po. Ah, ya vi. Ahí había dignidad, pues, bueno, en Huachipato. Sí, po. Más que en la U. Entonces. Prosigamos. Vamos. Prosigamos. Saludo a Gonzalo Espinosa. Bueno, ya, volviendo a lo que nos convocaba. Creo que tenemos hartas cosas que hablar en este programa, tenemos hartas cosas que decir, y antes de comenzar y darle paso ya a esta transmisión en pleno, enviarle un saludo a la comunidad plebeya, enviarle saludo a las nuevas personas. También, si conoces este podcast por primera vez, te damos nuestro recibimiento, un afectuoso recibimiento, y ojalá que esto sea que disfruten las chuchas que se suelen escuchar por aquí. Oh, ya. Sí, eso fue un tema igual. Nos contaron por interno que quizás podríamos moderar un poco el lenguaje solamente para llegar a, porque yo sé, usted señor, señora plebeya, que nos escuchan sobre 50 años, que los respetamos harto, le pido disculpas de las chuchadas los torrentes de chuchadas que de repente sacamos, a veces nos sacan de quicio algunas personas, entonces por eso pasa eso, pedimos las disculpas del caso y quizás en algún momento nos vamos a moderar, aunque no aseguramos nada, pero sabemos que quizás hay algo que conversar de eso. No aseguramos nada, pero puta que hay concha tu madre en este país. Pero bueno. Es que perdón señora por la wea, pero es que puta, esto es chuche tu madre, weón, que dan ganas de chuchetearlos todo el rato. Así que, pero Sí, bueno, vamos a intentarlo. exacto. Y partamos, pues, bueno. Ay, las volteretas de estos hueones. De cada uno de los buenos. Bueno, lo habíamos dicho acá, pero siempre es bueno repetirlo. Estos hueones van a hacer todo lo posible por tratar de salir. Y cada uno de estos hueones tiene tejado de vidrio para que cada uno tenga menos ganas de votar por cada uno de los candidatos. Como que Sí. esa es el resumen. Sí. Así que, ¿quién quiere hablar primero sobre cuál?
¿El árbol o la zanja? Sí, mira, es que, sé que de partida yo al menos pienso que esta wea, así como pasó la semana pasada, está cada vez más fome. Kast de Yep. verdad está haciendo todo lo posible para no ganar. Llega a ser un poco aburrido la weá, entonces como entre la entrevista de Don Francisco, que fue una asquerosidad, weón, conservadora, pero puta, weón, esa weá no mueve a nadie, entre la entrevista que tuvo con Parisi, weón, en Bad Boys, que creo que fue un sobajeo genital así, pero asqueroso. No sé a quién piensa convencer, o sea, probablemente una parte importante de la gente del partido la gente lo haga, pero no van a hacer a todo en lo absoluto. Así que la verdad es que no hay mucho más que decir del Sanjas, que hace todo justamente para perder, y una de las pruebas, de hecho, sola constatación de eso, es la presencia de Gonzalo de la Carrera en los matinales todos los días, siendo el payaso culiao, weón, que está en el matinal representando a Castro. Así que con eso probablemente no va a ganar nunca nada. A mí me interesa un poquito más lo que pasa con Boric con dos temas, que los voy a abrir y ahí ustedes métanle todo lo que quieran. Creo que, como hemos visto ya esta semana, ha atendido a la moderación, como a tratar de justamente irse más al centro, cada vez más al centro. Eh, pero yo rescataría dos cosas. Cuando sacó el programa nuevo, lo primero que me metí a mirar fue el tema del TPP-11. Y la verdad es que no hay ninguna alusión explícita al TPP-11. Al menos lo que yo busqué, un control F, TPP-11, no hay nada de eso. Busqué que decía sobre respecto de tratados internacionales y principalmente se refiere a tratados internacionales de orden de derechos humanos, protección ambiental. No habla mucho de tratados de comercio internacional. Creo que hay por ahí hay un par de líneas que algo hay un atisbo, alguna cuestión, pero no nombra directamente el TPP-11. Y para mí que no nombre el TPP-11 y que no diga explícitamente vamos a rechazar esa weá, es porque en realidad lo va a aprobar. Porque si no lo diría perfectamente, porque sabe que el TPP-11 como consigna es una consigna que podría atraer más de algún voto a la izquierda de su propia coalición. Y al no decirlo me da la sensación simplemente que solamente está escondiendo su intención real de proponer, de firmarlo. Y lo otro, el tema de los trenes. Ahí yo solamente voy a dejar dos cosas ahí que me parece interesante que la épica de los trenes, gracias a Alberto Mayor por eso. La épica de los trenes vuelve a surgir, sobre todo con unos hueones despreciables como los camioneros. O sea, cuando tenía los camioneros al lado, como que todo puede valer. Pero la gente todavía piensa en esta cuestión así como los trenes, como si yo me fuera, hueón, de viaje eh, a Puerto Montt tranquilamente en tren. Y sabemos que esto es más que eso. Solamente lo voy a dejar ahí para sus comentarios. O de lo que quieran hablar, en realidad. Si quieren hablar de CAS, hueón. A ver, ¿Mariana? sí, estoy aquí. Bueno, primero que todo, me parece, a propósito sobre el Zanjas, me parece interesante cómo se ratifica lo que se ha venido hablando hace bastante tiempo, de que la derecha sabe que esta elección tienen que perderla, que la estrategia, y que de a poco se va planteando que la estrategia de la ultraderecha siempre fue usar esta elección como trampolín para la siguiente. Y no deja de ser interesante que uno de los aspectos a relevar es la entrevista que le hicieron a Cast en Megavisión, en donde él literalmente reconoce que que él en estos momentos no tiene la capacidad ni las personas para gobernar. ¿Verdad que dijo esa weá? Llegó y lo soltó en televisión abierta. Y luego dice, espera, usted está diciendo que no tiene capacidad para gobernar. Espera, yo no he dicho nada de eso. Es decir, uno asume de antemano de que fue un lapsus lingua, de que simplemente la tiró, lo dijo y después se dio cuenta que la estaba cagando, pero que es evidente y que va en el sentido de lo que decimos y después rectifica, por supuesto, y que tenemos que rejuntar a nuevas fuerzas, a la centro derecha y bla, bla, que es como nuevamente apelando nuevamente al discurso de ir al centro, a buscar el voto de centro, que es lo mismo que viene haciendo Boric desde el árbol. Entonces, no deja de ser interesante esto, además mostrándolo con respecto a también al super anuncio que supuestamente iba a ser esta candidatura, el potente anuncio en materia de igualdad de derechos,
que finalmente era de que no iba a agarrar el Ministerio de la Mujer. Todo el hype que hizo de 2 días fue para eso. Y también de cómo al final del día, a propósito de esta búsqueda de apoyos, termina aceptando en el bla bla los famosos 9 puntos que le propone Sichel. Qué interesante es esto. ¿Cuál es el interés de esto? De que, curiosamente, una de las campañas que levanta las redes de ultraderecha, y entre ellas tenemos, por ejemplo, el mismo APRA, es tratar a Boric de el volteretas. Han hecho una campaña constantemente de Boric el volteretas, Boric el de los pantalones que no se pone los pantalones, y buscando construir a Kast como el hombre de certezas, de valores, de principios, siendo que son literalmente los dos candidatos los que están haciendo exactamente ese mismo trabajo, tal como decía Girón, en un contexto netamente electoral. Las elecciones Entonces, se ganan, pues, weón. Sí, al final es eso. claro, entonces, pero brígido porque en el fondo ese discurso que levantan estas organizaciones de ultraderecha responde precisamente a la construcción del personaje de Kast para lo que es el siguiente periodo presidencial, en donde él vendría a representar supuestamente estas certezas y defensa de los valores cristianos y toda la paja mama de weas que hablaste conche su madre. Claro. Pero por otro lado, ¿qué podemos decir del árbol? Por un lado, está claro, y algo que ha quedado muy evidenciado, es que hay que estar atento. Hoy día en la mañana el candidato del árbol habló y anunció su nuevo paquete de medidas económicas, donde él acoge propuestas de Proboste, propuestas de Meo y leyendo también, curiosamente, propuestas de Parisi y propuestas de Gino Lorenzini. Efectivamente, y que ojo, tiene un detalle muy interesante. La propuesta económica que presenta, que es que lo que muestra y lo que soltó hoy día está enfocado exclusivamente para las pymes. No habló de macroeconomía, habló de, habló de recaudación fiscal, habla de reincorporación al mercado laboral, habla como en el aire salir del estancamiento productivo, pero habló sobre todo de financiamiento y saneamiento de las pymes. Pero no habló, hablando de un plan económico, de la macroeconomía o de la inserción de lo que sería este, entre comillas, nuevo Chile en el escenario internacional. Y eso está vinculado directamente a lo que habla aquí, a lo que hablaba aquí anteriormente Rengo. Porque claramente, si no estás hablando, no estás mencionando nada de TPP-11, no estás mencionando nada del IRSA, no estás mencionando nada de la gran infraestructura y de las grandes peleas geopolíticas que se vienen, en donde, fíjense esto, lo que voy a decir, hasta Parisi se pronunció sobre el colocamiento geopolítico, cuando decía que Chile debía convertirse en el hub en el hub de desarrollo de Sudamérica. Claro. Donde literalmente París y toma el IRSA, lo pueden presentar como propuesta de campaña, que es otro asunto, pero lo hizo. Eso tiene que ver directamente con lo que hemos hablado de que efectivamente la candidatura de Boric es la candidatura de la cuarta revolución industrial. Y en ese sentido, a propósito de lo del tren y todo, si tanto les interesa, yo les invitaría, por ejemplo, a, si quieren, de las famosas centrales eólicas que quieren llenar en el sur, yo invitaría a destruir las lanzas, a destruir Plaza Ñuñoa y colocar sus cagadas de antenas culias gigantes eólicas ahí, para que se dejen de huellar. Manga de conchas de su madre. ¿Tirón? Ya. Yo creo que, bueno, trayendo algo que habíamos hablado antes, finalmente es qué van a hacer estos weones, bueno, como para tratar de salir electos. Las elecciones para esta weá hay que ser ultra pragmático y se ha notado que ambos han sido ultra pragmáticos en esa weá. El problema es que en ese pragmatismo hay uno que pierda más que el otro, y el que pierda más es el Zanja. ¿Por qué pierde más? Porque el weón es irreconocible su weá, po. Y es tan irreconocible que han bajado como 3 veces el programa porque no saben cómo chucha hacerlo para poder tratar de dejar algo. Es como lo que le pasó a Frey, ¿cachai? Que era una weá que no sabéis qué chucha es. ¿Cachai? El weón le quitaron tantas mierdas
poniéndole las temáticas de Bachelet, poniéndole todas las weas que al final ni siquiera sabéis qué es lo que es. Po. Y José Antonio Castro tiene una crisis de identidad. Extrañamente, el weón tiene una crisis de identidad. No sabe qué chucha mostrar para poder salir electo. En comparación al otro lado, está el arbolito que, puta, es Gabriel Boric. Y todos conocemos a Gabriel Boric. Los que lo conocemos desde el 2011 sabemos que el weón es capaz de matar a sus amigos con tal de salir electo en alguna wea. Por ende, el weón va a hacer todo lo posible por tratar de salir electo porque las elecciones se ganan primero. Y ahí después podéis tirar toda la batería, o sea, miren a Bachelet, miren todas las weas que pasan cuando en vez de cuando te dedicáis solamente a construir, o sea, a construir poder sin ganar elecciones o ganar elecciones sin construir poder. Este weón está tratando de hacer las dos cosas, construir poder, y el weón lo tiene, porque tiene una manga de sátrapas culiados que son capaces de decir, sí, 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 vamos a todas contigo, Boric, y esa weá es construir liderazgo, le gusta a quien le guste. A mí no me gusta, porque conozco a Gabriel Boric y sé cómo es. Así que, y yo creo que muchos conocemos a Mucho más Gabriel Boric y importante. sabemos cómo es. Por ende, resulta poco creíble ese liderazgo culiado fantasioso que le ponen. Pero el weón lo está construyendo. Y el weón también quiere ganar la elección. Pues, por ende, el weón, como sabemos cómo es, el weón, todas las weas que haga, cualquier cambio a su programa que ya es como metamos weá, saquemos weá, da lo mismo, si total hay que salir, hay que ganar. Por ende, el weón tiene más chances de ganar que José Antonio Caz, porque José Antonio Caz ya es irreconocible. Es como un weón que no. Es como un DC. Lo están tratando de pintar como un DC y es como. Ya, pero ¿dónde están todas las weas que vos prometías? Y la weá del Ministerio de la Mujer. Y toda la manga de weones enfermos que tiene debajo. O sea, ya cuando ponía a Gonzalo de la Carrera en los matinales a hablar weá, el weón tú lo mirás y es degenerado. ¿Qué vaya a ganar con eso? Nada. Por ende, yo creo que los dos son volteretas, ambos. Ambos son los volteretas, pero en las volteretas salió ganando Boric en esa weá. Claro, lo que pasa es que hay volteretas más orgánicas que otras, porque en el caso de Cast, si viene un él como Cast y con algunas personas cercanas vienen de la UDI, de no vida tradicional y toda la cuestión, más de alguna vez hemos hablado que él es apadrinado por el mismo Jovino Novoa, incluso, etcétera. Sí, po. El bloque que se genera, que es el Frente Social Cristiano, no es un bloque particularmente, no es de Chile Vamos como tal. No viene de ese arco, está fuera de ese arco. Y tratar de juntar ese Frente Social Cristiano con enfermos culiados que dicen lo que se les para la raja y después tener que empaquetarse, entre comillas, o institucionalizarse y poder integrarse a Chile Vamos, eso es una locura. Es una wea que en el fondo Johannes Kaiser lo dejó manifiesto como caso porque dijo, y lo más probable es que él lo hicieron renunciar, pero fue como, bueno, está bien, pues weón, estoy ni ahí con la wea, ¿cachai? Puedo seguir diciendo las weas que a mí se me para la raja, total voy a seguir siendo derecha, pero orgánicamente él está fuera. Y eso pasa en el fondo también cuando youtubers salen del rol de youtubers y se vuelven políticos. Porque lo hemos hablado más de alguna otra vez también. Otra cosa es con guitarra. Sí, Es difícil que cuando tú estás fuera del sistema de partidos, cuando tú estás dentro puedas hacer exactamente las mismas cosas. Es verdad, se puede hacer en algunos casos. De hecho, sí, varios han ganado, sobre todo de la derecha radical. Y en el caso, por ejemplo, en Perú, en este caso con Pedro Castillo, también pues alguien que venía de afuera, en el fondo del sistema de partidos políticos, y ganó siendo sincero y siendo coherente y estando con su propia gente. Así que, pero, ¿y por qué en el caso de Boric es más orgánico? Porque hace mucho tiempo, hace muchos años que el Frente Amplio está colonizado por la concertación. Ya hay un lazo familiar de herencia, que son los mismos familiares en el fondo son los nietos y los hijos de concertacionistas clásicos. O sea, ya tiene ese primer lazo que es fácil, digamos, entre comillas. El otro es el lazo académico y como de intelectualidad que se forma en torno al Frente Amplio, que colabora constantemente con la concertación. Y después el último es el político, y que es algo que hace mucho rato ellos querían realizar. Así que por eso, en el fondo, esa transición y esa vuelta de chaqueta les salió tan fácil. Porque en el fondo es algo que ellos llevaban años preparando y que simplemente estaban como metidos dentro del closet y los militantes comunes y corrientes
del Frente Amplio estaban mirando con recelo, a regañadientes, hasta que en algún momento la weá explota. Y bueno, algunos tienen la capacidad y tienen la guata de quedarse ahí, y hay otros que se van nomás, pues. Así que yo creo que tiene que ver con eso también. Sí, pues. Sí, porque de hecho está la otra que es la matriz cultural, porque es la que hemos hablado acá, ¿Verdad? que es la que hablamos hace 2 capítulos atrás en relación a esa wea, porque es la mezcla entre como toda la élite cultural que nació entremezclada siempre estuvieron entremezclados, gente de la Concerta y gente del Frente Amplio. Ujú. Bueno, y tenemos la otra parte también, que es nuestra Bachelet 2, o Claro, no, 3, sería la 3. claro. O sea, es la segunda Sí, no. generación, pero sería tercera oleada, digamos. Las Exacto. batas. Las Batas, patas, pues, señores. es el clan de las batas, Herencia pues. de batas. Herencia de batas. Sí, es verdad, weón, es verdad. Bueno, estamos hablando por si acaso de Isque Siches, si es que la gente no cachaba. El capítulo pasado me tiré una hipótesis que estaba como recién madurándola ahí en el mismo capítulo, de hecho, creo yo, que fue que Isquia Siches está, bueno, en el fondo Isquia es la que está haciéndole la campaña a Boric. Es ella la que está haciendo todo el trabajo pesado de maquinaria pesada. Y no me extrañaría incluso que Isquia Siches terminara siendo como ministra del Interior, weón, más incluso que ministra de Salud. Ahora, en términos de cuánto vende y votito y la weá, es mucho mejor que que se quede, para ella, es mucho mejor que se quede ministra de Salud, es como más, es una posición más neutra. Pero la loca tiene un peso impresionante ideológico, tanto por de dónde viene, tanto por quiénes son sus padrinos, y también cuál es la idea de política que tiene atrás. Por eso es peligrosa, y no es que esté haciendo comentarios asépticos como en algún momento me dijeron, es que estoy tratando de describir la peligrosidad que tiene Isquia. Y Isquia, Vayan a preguntarle a Darío Quiroga qué anda haciendo en el norte. claro, bueno, y Darío bien sapo con él mismo, porque él dijo así como, pucha, ahora habrían muchos sociólogos que deberían estar haciendo focus group en el norte para saber qué pasa. Y el culiao fue la primera wea que hizo. Pero bueno, ¿No? sí, Y Darío Quiroga literalmente está convirtiendo eso en un reality show. sí, Para más encima. tal cual. Entonces se ve todo, se ve todo. Exactamente. Bueno, yo creo que es un problema porque es muy hocicotarro, porque el buen es bonachón, quiere quedar como bien frente a todo. Pero en fin, volvamos al tema Isquia. Yo dije en ese momento que a mí me llamaba mucho la atención los gestos que hizo Isquia con Sichel, porque me daba la sensación, y era la hipótesis que yo sostenía, que Isquia va un poco más allá de Boric y que la misma concertación, que es la persona que está encargada de meter a todo el Partido por la Paz, o sea, todos los hueones que firmaron el pacto el 15 de noviembre, o la mayor cantidad en el fondo de ese pacto por la paz, dentro de la coalición de Boric. Y que en el fondo todos sean aliados, más o menos aliados, pero todos sean aliados. Eh, y eso yo lo tiré solamente con el tema de Sichel, pero la verdad es que después, al día siguiente, creo que salió el capítulo, el mismo jueves, salió la noticia donde Mario Desbordes decía que si Boric gana la presidencia, su presidente es Gabriel Boric. Y eso para mí fue como una explosión así en la mente, que confirman un poco la hipótesis que yo estaba diciendo en algún momento, que la derecha, entre comillas, las derechas sociales, estos restos de derecha social de desborde que nunca pudo reconstruir porque la DC sigue viva, eh, incluso hasta ese nivel de la derecha está de acuerdo en el fondo de ser una gran coalición Partido por la Paz a favor de Boric. Y eso es bien interesante también porque eso me da la sensación que es, porque hay un detalle, no sé si ustedes me pueden ayudar con eso. ¿Llegó Michelle Bachelet o no llegó Michelle Bachelet? Todavía no llega. No ha llegado, ¿cierto? Pero ella Yo cacho que ya... Va a venir llegar, es obvio fijo, que va a llega el venir la próximo última sábado. semana. Sí, Es obvio. sí, pero ojo, avisó, es que eso es interesante, avisó que iba a llegar justo la misma semana en que Isquia Siches empezó a hacer este gesto, para tratar de aplanar la weá. Y todos sabemos lo que significa Michelle Bachelet, o sea, es la cara de la ONU, es la cara de la OTAN, en el fondo, en Chile. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es la última representante del capitalismo global gringo, Y a algo, nivel de escala, eh, y que, ojo, ella es la padrina de Isque Siches. No sí, sé si, y no algo, sé si hemos dicho esto de manera suficiente, perdón, ahora te voy a dar la palabra, pero no sé si hemos dicho esto de manera reiteradas veces, pero hay que recalcarlo. Michelle Bachelet, como carta presidencial, tenía a Isquia Siches. Y se comunicó con Isquia Siches y Isquia Siches dijo no.
no lo voy a hacer. Y por eso tuvo que recurrir a Paula. ¿Cómo se llama esta weona? No, ni siquiera Paula. Iba a decir Paula Daza, weón. Paula Narváez. La Paula Narváez, ¿cachai? Pero su primera carta era Isque Siches. Entonces, es bien interesante cómo se hace esa línea de cómo Isque es la que va aplanando el camino al capitalismo gringo, con una muñeca que es de temer, y yo la envidio de una otra forma también, eh, que va aplanando en el fondo de cómo el Boric al final no solamente está siendo parte del Partido por la Paz, sino que está colonizando el partido completo. Sí, y la weá que quería decir, recordemos que hay una weá que es monstruosa, pero tienen que entenderla. Michelle Bachelet viene a pitearse a Piñera. Viene a zanjar cuentas con Piñera. O sea, Bueno, también. no viene tan solo porque recuerden que si ella es representante de la ONU, obviamente esta weá, seamos honestos, nadie cree en estas weas. O sea, yo lo estoy diciendo porque son las weas que se ven. Eh, Aparte de ser de la ONU, obviamente es representante de la OTAN y toda la wea, pero recuerden que el señorito Piñera tiene 4 informes en contra. Por ende, este weón le ha pasado colado ahora últimamente por la contingencia, se lo ha tragado la contingencia y el weón ha pasado piolita, pero en una semana puede pasar muchas cosas y ténganlo por seguro que una de las weas que se van a tocar va a ser la temática de derechos humanos y la violación de derechos humanos sistemática que hubo durante el estallido. Sí, claro, porque en el fondo alguien tiene que pagar el pato de esa wea. Sí, si al final, Exacto. si a los gringos les importa un pico esa weá, weón. A lo que le importa Sí, es se le importa cómo un fluja el pico. capital, cómo va a Exacto. fluir el capital. Punto. Lo demás es juego. Sí, No exacto. sé si Mariana Es quiere más, decir algo más de eso. Ucha, Dale. es que miren, así como lo plantean, hasta no me sorprendería de que, porque ese tema tiene o sea, para Boric, para toda la concertación, básicamente, ese tema tiene algo fundamental de importancia, es que no es literalmente hacer campaña. Hablar Claro. de eso no es literal hacer campaña, así que perfectamente Bachelet podría aparecer el viernes o el sábado antes de la elección, plantear, tirar el tema, dejarle el muerto a Kast y listo. Ujú. Y no está haciendo campaña porque efectivamente está hablando de procesos judiciales en curso. Claro. Entonces es bien interesante la jugada. Y también con respecto a Isquia, creo que también va un proceso de cómo nosotros comenzamos también a la interna a ponerle ojo a ciertos referentes, a ciertas personas que se van levantando, porque en un comienzo en el comienzo y sobre todo durante la famosa entrevista del taponazo, también Isquia dejó su imagen, se deslumbró dentro de las izquierdas en general, porque se veía como un ejemplo, porque se veía como una contraposición con respecto a la gestión de Mañalich y luego contra la de París. Y finalmente terminamos en lo que terminamos. Y vemos en la figura lo que estamos, y que también muy probablemente sean indicios de los tiempos que paulatinamente se van a ir viniendo más, sobre todo después de la segunda vuelta, cuando se ratifique la victoria de Gabriel Boric. Ya está Por hackeando favor. este weón. Sí, esa Perdón. misma weá iba a decir. Es que me están hablando desde gente de la comunidad plebeya. Le mando un saludo a la gente que me habla por interno. Ya estáis hackeando el programa, conchetumare. Sí. Sí, pues de hecho, Entonces, yo creo que bueno, en una señal desesperada llegó el gusano, pues, el Leopoldo López vino acá porque a pito de nada, y lo trajeron obviamente también por eso, porque yo lo dije acá, de hecho, yo fui el que puso esa pequeña pildorita de esa weá, es que hay una mirada internacional de esta misma elección que ha ido notando cada vez más, sobre todo con, bueno, onda en Alemania le buscaron el papel al Papa de Caspo, bueno, onda, a ese nivel estamos. Sí, po. O sea, hay nexos internacionales que están haciendo presión en las elecciones sí o sí, y van a ver. Y por eso al gusano lo trajeron para acá, para turistearlo. Ojalá lo llevaran a las partes donde están los campamentos a ver si lo van a tratar bien o lo van a tratar mal.
pero yo creo que a ese weón lo trajeron también para tratar de hacer como una mirada, como una jugada internacional, sabiendo que viene Bachelet, po, porque los Claro. weones están tratando de hacer cualquier wea con tal de tratar de tapar la wea. O sea, weón, salió este histérico culiado de. ¿Cómo se llama este pelado culiado? El que es vocero, Belolio. Salió Belolio, weón, Augusto la weá Chucker. Bachelet y se volvió loco. Onda, weón, no es que no puede ser, es que está ahí metiéndose y la weá, y cuando ya veis que la weá está así es porque, claro, los weones se le apretaron los cachetes, pero Claro. con cuática los weones. Sí, es que a Bueno, propósito del tema de los trenes, perdón que te interrumpa con eso, pero es claro, interesante porque en el fondo uno piensa, es la derecha de acá, como uno piensa solo en la derecha como cercana a Estados Unidos, y acá la sí, concentración es lo más gringo modernizadora que hay en términos de la cuarta revolución industrial, porque acá la derecha, sí, po. la mayoría, obviamente, no todos, eh, están más cercana a un proceso de una derecha central de viejo cuño que es reacia a los cambios externos como culturales de cómo se hace plata. ¿Cachai? José Como, Antonio Castro, weón. claro, como tú puedes meter a estos socios, y de hecho ellos son súper pro chinos, pero no les gusta que les cambien las matrices cómo se hacen las weas. Y ahí en ese sentido la concertación y el Frente Amplio, por cierto, de la cabeza de Notco y todas esas weas, son más reacios, o sea, son mucho más proclives a hacer esa wea. Po. Que hay una modernización en el fondo en la cultura de cómo tú haces plata. Y ahí está la pelea nomás, pues es una pelea de cómo se hace plata nomás, pues weón. ¿Cachai? Que es una pelea que a nosotros no, obviamente nos debe importar, pero nos resbala en el sentido de que no deberíamos por qué tomar partido por alguno de ellos. La miramos de lejos, pues, weón. No Claro, tenemos nada más claro. que hacer, pues, weón. Claro, tomamos palco. Claro, y bueno, ya que estábamos hablando de Isquia, hablemos del concepto que tú hablaste, pues, weón. De este concepto tan bonito que habíais dicho hace hartos capítulos atrás, weón. Ya ni siquiera nos acordamos en cuál. ¿Te acordaste Bueno, al final en cuál bueno, era? tuve que hacer una arqueología y agradezco a gente de la comunidad plebeya que me ayudó a escuchar 3 o 4 capítulos de tiempos plebeyos para atrás. ¡Ay, qué lata! Escucharnos, weón. Ya, Hoy sé que lo sigamos. pasé bien escuchándome, weón. Me gustó la weón. Como yo me escucharía a mí mismo. Eh, es el capítulo 7, se lo recomiendo que lo escuchen. Que es el que se llama Lucho Jara Momento. Levántate Papito. Sí, Lucho Jara, se llama Levántate Papito. Desde el minuto 11 en particular, 11 con 30 segundos por ahí aparece el tema. Y el concepto de la teletonización de la política. ¿Con qué me refería en ese tiempo? Vamos a hacer un pequeño resumen de eso. La teletonización de la política es una manera de hacer política. Mientras Jaime Guzmán y todos estos hueones armaban la arquitectura, la estructura dictatorial de cómo se va a gobernar, había que haber un modelo, había que crear una forma, como dice Mayol, una forma de crear épica. Pero en el fondo una modalidad de generar consenso y que la hueá funcione, de echar a andar la máquina. Y ese modelo no viene de la política, sino que viene afuera de la política, que es el modelo de la Teletón. Y aquí, ¿por qué hago esa analogía? Tiene que ver con la idea de que hay un enemigo o que hay un elemento pernicioso para la gente afuera de nosotros, que en este caso es como la lucha en el fondo por todos los niños que están en situación de discapacidad. Entiendo que esa es la expresión, no la sé muy bien y si es distinta, corríjanme nomás. Eh, entonces, claro, pues hay que, por un fin mayor, todas nuestras diferencias que podríamos estar sacándonos la chucha en la política, las vamos a despejar, las vamos a desplazar y por el fin mayor nos vamos a unir y todos vamos a tirar, vamos a remar, weón, hacia una misma dirección en función de la teletonización. Y la En política pos del se, capital. claro, claro, en el fondo, en pos de la caridad. Pero obviamente que tiene como otras cosas, efectos políticos, sociales, etcétera. Y eso nace afuera de la política, pues si esta weá de antes de la concertación, pues, ¿cachai? Pero en el fondo la concertación genera un modelo de hacer política a partir de un sustrato cultural ya existente, por lo tanto la gente podría aceptar lo que es el modelo de la Teletón. Entonces desde los 90 en adelante lo que hemos tenido es una teletonización constante. Cada cierto tiempo que el mal menor, no, es que tenemos que unirnos frente a esto, es que está pasando esta weá, entonces tenemos que hacer esto, es que hubieron terremotos, weón, entonces ahora todos tenemos que darle plata a don Francisco, todo el rato hemos vivido así. Y mi hipótesis era que el 15 de noviembre, en el Pacto por la Paz, el 15 de noviembre del 2019, se vivió la última teatralización o performance de la teletonización de la política. Pero que ahí había muerto. Como fue la última, fue como con toda la energía posible y la dedicamos. Bueno, le tendría que decir al Rengo del pasado que se equivocó, que no fue la última,
y que al parecer la performance de la teletonización de la política sigue vigente, sigue fuerte, sigue pujando medio a la fuerza, porque a la vez que yo decía que existía la teletonización de la política, la gente cada vez te cree menos, o sea, así como al mismo tiempo la gente cree menos en la Teletón, tampoco cree tanto en la teletonización de la política, pero todavía funciona. Y bueno, vemos en la campaña del arbolito una gran Teletón, pues, weón. Si en el fondo Cast es como el mal, weón. Cast es equivalente a no llegar en la meta a la Teletón. Entonces, como, oye, pero weón, ponte con unas lucas, pues weón, ponte con unas lucas, weón, ¿cómo no vamos a llegar a la meta? Pues weón, mira, y tenía unas 5 lucas, anda a depositar y la weá, ¿cachai? Y ahora es lo mismo, Deme como, el oye, pero botito, deme el botito, deme claro, el ahora es como, botito, oye, pero weón, si está acá, pues botito, weón, y el fascismo y la weá, ¿cachai? O sea, weón, ¿cómo no hay a dar el voto? O sea, ¿qué weá te pasa? Etcétera. un botito para ver al bulla. Entonces, ahí tení Teletón, pues, weón. Y claro, yo creo que sigue aplicando y probablemente vamos a tener que afrontarlo no como algo que ya había decaído, sino que parece que todavía funciona como un cacharro viejo, no sé. Es que es una forma de hacer política sin política, pues, weón. Claro. Y ese es el germen que tiene a lo que tanto le gusta a los progres decir el neoliberalismo. Sí, El neoliberalismo, una de las lógicas que tiene es que presenta el neoliberalismo una contradicción en sí misma, tal como el capital también es una contradicción en sí misma. El neoliberalismo es una contradicción en sí misma porque viven fuerzas conservadoras y fuerzas liberales en uno mismo, claro. en el mismo ser. Por ende, no es raro que exista un germen tan extraño como, como una weá que haga política pero sin hacer política. Y eso es finalmente la Teletón. O sea, se pueden agrupar personas completamente que piensan distinto y pueden hacer la weá. Los equipos Ujú. de fútbol también hacían eso antes y creo que lo siguen haciendo igual en cierta forma, pero yo creo que netamente ese fenómeno se lo lleva la Teletón en amplio aspecto. Y, Claro. y sí, pues. O sea, es que es algo que nadie se puede negar. Es que esa es la wea, po. Como, ¿cómo te vaya a negar a la Teletón? ¿Hay cachado que aparece ese discurso? Y hay gente que también le pone matices, pues, y que me parece bien, y que son habitualmente personas que no están de acuerdo con la financiación, con el financiamiento de la Teletón, pero que de una u otra manera, o cercanos, o hijos suyos, o alguien ha podido ser beneficiado de la Teletón. Entonces ahí De dicen, hecho, puta igual apoyen y la wea, ¿cachai? sí, una cita hermosa, weona, al jalador Sisek. Esta es la ideología en su estado más puro, diría este weón. Porque es como es una obligación hacer algo que tú simplemente no lo quieres hacer. Es una obligación, pero queriendo hacerlo. Claro. ¿Cachai? Es como que lo tienes que hacer porque te tiene que gustar hacerlo. Ujú. ¿Cachai? No, no simplemente por una razón de, bueno, yo realmente lo siento, ¿cachai? Sino que no, tienes que sentirte, estás obligado a sentirte bien, ¿cachai? Que como Claro. estás obligado a sentirte bien a hacerlo y a participar y a ser miembro, weón, y a depositar y a hacer todas las weas. Y al fin y al cabo, la lógica neoliberal, que al final sí sé que eso es lo que habla de ideología, que es como este fenómeno contemporáneo que ni siquiera se han puesto de acuerdo en cómo ponerle, porque puta, el Mark Fisher también le puso realismo capitalista, que tiene la misma lógica. Es una lógica en la cual no se puede escapar, que el Frente Amplio es la viva esencia del realismo capitalista, que son hueones que no pueden pensar más allá del mismo capitalismo. Son hueones que están asumidos en las lógicas completamente contradictorias, y el Frente Amplio es una contradicción en sí misma, donde hay mientras le tiraban mierda a la concertación, atrás estaban todos los hijos de la concertación haciendo weas. Era como, me estáis weando. Es una broma esta wea. Pero claro, pues, bueno. No sé si Varinas quiere agregar algo a este punto o Sí, varias Sí. seguimos cosas. con el mismo cabezón. Métale nomás, métale nomás. Es que aquí, además de todo lo que han dicho que concuerdo, hay dos cosas fundamentales. Primero, agregar de que, por un lado, Ya, pero el culiao me vaya a hacer cortar Puta esa la weá. wea. ya, po. No, de que por un lado está el tema de que esta Teletón puntualmente, a propósito de que ya hablaba, porque hablemos directamente de la Teletón y del espectáculo de la Ujú. Teletón, se intentó presentar como otra vez más otro plebiscito sobre la revuelta.
de que si se lograba o no se lograba la meta iba a ser la demostración de que supuestamente Chile despertó o no despertó. O sea, llegamos a ese nivel, que la recaudación de la Teletón fue convertida supuestamente en una expresión de eso, y no deja de ser interesante de que ¿cuánto habrá sido el sábado en la tarde? Que pues, generalmente, antiguamente ya la meta o estaba cumplida, estaba a punto de cumplirse, no tenían ni el 25% de la meta. Y la meta este año la cumplen literalmente a punta de aportes empresariales y de aportes empresariales de gran capital. Ujú. Y esto tiene que ver también, a propósito de lo que comentaba Girón anteriormente, de una frase también, una de las frases fundamentales de este periodo de lo que han sido los últimos 30, 40 años es lo que importa no es el partido, es la persona. Porque es y la persona disociada de su historia, disociada de su contexto social, disociado de sus extracciones de clase, raza, género, etcétera, etcétera. Porque sin esa disociación, personajes como Don Francisco hubieran sido imposibles. Porque para levantar y para esta teletonización de la política necesitas un Don Francisco a partir del cual hacer la teletonización. Ujú. Que en el acuerdo del 15 de noviembre fue Boric. Claro. O que ahora lo están armando con Boric. Y que en el caso de la Teletón, bueno, ¿para qué decir posible? Y lo vamos a ver también en cómo se comenzó a armar el Bad Boys y cómo también se comenzó la prensa. Y eso es interesante porque eso lo dijo Marta Lagos cuando dice de que cuando los dos candidatos de la segunda vuelta buscan disputar los votos de Parisi, que le parecía aberrante en cuanto de que buscando los votos de Parisi, que sí son importantes y todos se olvidan de los otros 8 millones de votos de las personas que lo están votando. Y que al final han hecho ellos mismos hacer girar todas estas primeras 2 semanas de la segunda vuelta en torno al Don Francisco de turno. Sí, pues. Sí, pues porque al fin y al cabo, yo creo que esta weá termina siendo un... No sé si le podría decir algo bueno o algo malo en relación a esta weá. Pero finalmente, ya se me fue el hilo por la chucha. Otra vez, weón. Ah, no, Sigan, weón. Ya. prosigan, weón. Se me ¿Sabes fue el qué? hilo. Vamos a Sigan. hablar de Bad Boys. Hablemos de Bad Boys, pues, weón. Hablemos de weas interesantes. A De weá propósito esquizofrénica. de Marta Lagos. Sí, Marta Lago, weón, Marta qué Lagos grande. estaría enojada con nosotros en estos Sí, weón. momentos. Weón, qué gigante es Marta Lago, weón. Se ha mandado unos comentarios, weón, tremendo. ¿Aló? Sí, 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 te estamos escuchando todo el rato, weón. Ah, ya. Sé que se escuchó cortado, weón. ¿Recuperaste el hilo? ¿Recuperaste el hilo? Sí, sí, está, Ya, sigue. está. Entonces empiece al carrete. Sí, de hecho iba a bailar la weá que estabais diciendo, weón. Es que al fin y al cabo, es casi como si para la próxima Teletón, weón, el animador sea Parisi. Así como, buena cabros. Ahora te imaginas, hay una weá así. Conchetumare. Pero también otra cosa llamativa, que era la weá que iba a decir, era que sería interesante saber cuándo organizaron el programa con los candidatos presidenciales. Porque es muy re llamativo de que, weón, la Teletón y al tiro pusieron el programa con los dos candidatos, al toque, así, imagínate, la Teletón terminó el sábado, domingo, lunes, y el martes fue el primer programa, o el lunes, El lunes, creo. que la weá fue todo muy ahí, a la rápida, pero bueno, son weas que pasan, pero sería siniestro, weón, una Teletón animada por Parisi, Bueno, con pero sus Bad Boys. ahora que tú lo que dijiste igual es interesante, weón, porque cacha al weón que le va a competir Parisi, pues, weón, le va a competir a Don Francisco, po. Porque en estricto rigor fue Parisi el que dijo y lo invitó antes a Bad Boys y toda la weá. Fue Don Francisco el que se tuvo que superponer a la idea de Parisi, pues, weón. Y Sí. no, con esto no quiero decir que Parisi va a ser el Don Francisco del futuro, no creo, pero. Las dos, O no, o las sea, dos caras de la o moneda al, en el o al menos no, programa. o al menos no me gustaría vivir en un mundo donde esa weá fuera así. Pero, pero sí interesante en el fondo cómo esas intenciones se van acoplando.
Y yo creo que en el caso de Don Francisco es bien interesante porque salieron las cagadas de programa, pero en el fondo donde salen todos felices, pues, weón, ¿cachai? En el fondo el ritual que tenía que hacer el poder para bendecir a los dos candidatos. Uno más que otro, por cierto. Sí. Y además, weón, hay que considerar algo. Los dos weones son como medio rancios para su negocio, así que yo creo Sí, que obvio que no hay, sí. no hay mu- no hay Mira, mucha diferencia porque es que superar a Don Francisco no es tan fácil, por eso te digo. sí, sí, pero weón, bueno, ahora vamos a tocar el último tema del primer bloque, que es la weá de la camita que le hicieron Mm. a Franco Parisi, los boxers que le regalaron. Ya, pero les voy a hacer una pregunta al tiro, antes de que pasemos Sí. a esa weá. Todos sabemos que sí, Pérez hizo una cama y toda la weá. Obviemos qué pasó de esa weá. Como ¿Ya? hagamos un ejercicio de que eso no existió. Ujú. ¿Boric tendría que haber ido a Bad Boys, sí o no? Tu harina. Yo creo que sí. Ya. ¿Por qué? ¿Sabéis qué? Yo creo que sí. Primero porque. Primero porque si hay algo que está claro de que el espacio de Bad Boys, si a alguien le pertenece más que a París incluso, es al PDG. Ujú. Y si Boric realmente quiere confirmar el gesto de querer esa parte del electorado, tiene que presentarse, le vaya bien o le vaya mal. Porque es el gesto de, el candidato fue. Ya, sí, nosotros, y saben, lo conocen, muchos lo conocen como el cifra y todo la cuestión, pero lo que le interesa al PDG es que no los ninguneen. Ujú. Entonces, al respecto de eso, una de las cosas que está pasando con que si va o no si va al PDG es básicamente de que, claro, que va con un candidato va y el otro candidato no, independiente de eso, digo, de que sea o no encerrona, lo que le lo que quieran hacerle ese día. Pero en ese sentido, y considerando que el objetivo de ambos candidatos de ir a Bad Boys es simplemente, y eso hay que acordarse, el objetivo de esos Bad Boys no es, o sea, sí, a nosotros nos puede generar morbo, nos puede generar expectación verlo, puede ser un hito, pero el objetivo principal de Bad Boys es presentar a los dos candidatos al PDG para su elección interna. Claro. No olvidemos eso. ¿Cuál es el objetivo central de esas dos entrevistas? Entonces, al respecto, Boric incluso ahí puede salir, puede perder, digamos, en la exposición, pero con el hecho de ir ya se asegura al menos parte de esos votos. Y recordemos lo siguiente, el pánico que se levantó los primeros 2 o 3 días después de la primera vuelta fue precisamente porque se consideraba que el total de los votos de París iban a venir directamente a Cast, lo cual ya quedó ahora claro hasta el retuétano que es mentira. Ujú. Entonces, yo lo veo por lo menos desde esa perspectiva y omitiendo el tema de Zipper que deja Claro. aún más allanado todavía el camino para que el presidente no electo haga lo que se le dé la gana al respecto. Exacto. ¿Girón? Ya. Ya. A ver, en relación a esta weá, yo creo que debería ser muy bueno que vaya Boric. Le va a hacer bien. Ujú. ¿Por qué? Porque el weón, yo creo que ese weón está tan disociado, cree como. Está tan metido en una burbuja que, bueno, igual que le peguen un pequeño escarmiento antes de que. Porque, bueno, después va a estar en la presidencia y esa weá sin llorar. Ujú. O sea, al menos que tenga un mínimo de escarnio público en vivo y que lo puteen y le hagan las weas que quieran. Aparte, con la weá de Zipper, tiene con qué pegar. Así de simple. Ya no va en. O sea, antes de ayer iba en pelota. Iba completamente en pelota a la weá y tenía que ir. No me acuerdo dónde chucha dije esta weá. Pero. En el O tenía que ir programa, con el. en programas vecinos, pues, weón, quizás dónde andáis. Lo dije, creo, no me acuerdo dónde. Creo que fue en el grupo. O no. No sé dónde chucha lo dije. La weá es que Boric tiene dos formas de ir. Puede ir como el condena o puede ir como. Man. Cualquiera de esos dos Boric podrían ir al PDG. Perdón, ¿el Ahora condena está o más. qué? El condena. ¿O qué? El clásico Boric condeno la violencia, venga ¿Sí? donde venga y toda esa weá. ¿Pero cuál era la otra Y la opción? otra es la polera Jaime Guzmán.
No lo Ah, digo porque vaya basado y vaya así como a la defensiva ni cagando, porque ese weón jamás ha sido así, pero más buena onda. Y más como con la cizaña, ¿cachai? Porque el weón ya. antes tenía como esas jugadas buenas que podía decir alguna weá al menos Ah, decente, ¿cachai? esa chispa de weón En- tallero en el fondo. sí, pues esa chispa que tenía cuando le pasaron la polera y se cagó la risa, fue como, buena, weón, bacán, weón. Que cualquiera de nosotros diría, weón, que bacán la polera de este weón baleado. Y cualquiera de nosotros le gustaría tenerla Mm. también. Pero Yo yo la creo tengo. que ahora va ya con la primera. Yo creo que va con la polerita, porque el weón tiene donde ahora ya no va en pelota, no va desarmado, ya va con una weá para poder tirarle a París en caso de cualquier weá. Tiene como una mierda que tirarle, tal como, no sé, la UDI siempre siempre ha tenido clásicamente el Cuba Venezuela. Es como el final de la oración. Lo tienen como. De hecho, estos weones yo estoy seguro que en los mails, cuando los redactan, al final dicen condeno Cuba a Venezuela. Estoy seguro, como esas firmas virtuales que quedan, la UDI debe tener fijo esa weá, weón, en sus mails. Porque es una frase que ocupan siempre para defenderse. Y yo creo que ahora este weón, Boric, tiene esa frase, pues, weón. Tiene como, ya, pero de tus millones, weón, que otra vez, otros boxer, weón. ¿A dónde te los compraste ahora? ¿A dónde te los compraste ahora? Puta, ¿Era weón. un Under Armour o dónde te los compraste? No, A no, ver, hablemos. los top de Condorito, weón, me han En servido, pero Under Armour, espectacular, po. weón. Los top de Condorito están, pero weón. Más encima están en oferta, como nadie los quiere. No sé por qué. ¿Por qué será, pues, weón? Pero eso, yo creo que en ese sentido, yo creo que va a ir, porque yo creo que toda esta jugarreta es como para meterle más cizaña a la wea y también mayor participación, pues, weón. Si al fin y al cabo no le va a hacer mal esa wea. Porque si al weón lo tratan mal, va a aparecer en toda la prensa que lo trataron mal y se va a notar. Pero si lo tratan bien, va a pasar lo mismo que pasó con José Antonio Castro. Ujú. Es la misma wea, es exactamente lo mismo. No pierde ni gana. Yo creo que no gana nada. Va a ganar la misma wea que ya tenía antes, que es un buen bolsón de los votos de Parisi. Porque mucha gente de Parisi no dudo que vote por Cast. Y es la wea que siempre se ha dicho, que es como la wea de los tercios. Pero bueno, eso yo creo que más o menos en relación a la wea de este huevonao que tiene que ir al programa. Sí, mira, yo creo que yo siempre estuve en la tesis de que tenía que ir. Tenía que ir porque un poco lo que decía Varinas, como no ni siquiera es por Parisi, tiene que ver más bien con el votante del Con la partido gente. de la gente común y corriente, la gente que es plebeya, de hecho, que es del partido de la gente, y que está con ganas de participar, pues, quiere decidir bien. Y de hecho, eso es lo que, porque obviamente cuando pasó lo del partido de la gente, nosotros como tiempos plebeyos no nos íbamos a quedar sin saber quiénes chucha eran o qué opinaban. Nos fuimos metiendo ahí de a poquito, viendo qué opinaba la gente, y la cosa parecía más bien dividida. Ahora yo creo que la han estado colonizando más los de Cast, pero no, la cueva no es unánime. Eso sí que, eso es cierto. Y me da la sensación que hay un poquito ¿cómo se llama? De pecho muy inflado de parte de Boric de no querer ir a Bad Boys como si fuera un mal, como si fuera mal visto por la gente, insisto. Y evidentemente ahí son todo su público, todo su electorado y los asesores y las fuerzas políticas feministas quienes se han encargado justamente de bajar la posibilidad de que eso ocurra y se hizo en dos actos, no solo con lo de Zipper. Ojo, Isquia Siches 2 o 3 días antes dijo que tenía información certera, como que tenía documentado, que había habido una reunión de CAS con Parisi. Eh, De y, veras, y, está y esa reco- weá también. claro, sí, y recordemos que en el fondo, si uno va un poquito antes, incluso el primero fue la red. La red fue la que dijo que había una reunión, hubo una reunión de el encargado como del comité, no me acuerdo, pero un hueón subordinado de París y con Cast. Después Isquia dice que ella tiene información de que se reunieron y acordaron cosas. Entonces, en el fondo, lo que estáis poniendo son argumentos para decir, no, o sea, que yo no me voy a ir para allá. Y después con lo de Zipper lo terminó de matar. Creo que bajo este escenario ya es muy difícil que pueda ir. De hecho, creo que ya lo dijo en una noticia que vimos recién hace poco en CNN, dijo que no iba a ir.
Pero yo ahí estoy más de acuerdo también en el tema de Marta Lagos, que es como, bueno, ok, no vayáis, pero si no vayáis a ir, deberíais estar apostando a los 7 8 millones de personas que no han ido a votar y no veo nada de eso. Porque, bueno, ya sabemos, pues ya hemos hablado de antecedentes. Ya, pues. Se acabó el bloque. Sí, sí, creo que sí. Es que esto es un tiempo play más piola. Que nos habíamos Mm. pasado mucho el otro. Porque es un Mm. entretiempo plebeyo. Sí. No, no, pero es que habíamos tenido demasiado. No habíamos pasado de roscas con el tiempo. Sí. Queda más, pues. Eh, Queda algo en todo caso. Sí, po. sí, pues. No, si El bloque queda, 2 queda, entero, po. Conche su madre. queda el segundo bloque, pues, weón. Ok, vamos, vamos, vamos. Ah, pues pensaba que se había acabado ya. No, 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 no. No, sí, quedan cosas. Ah, ya. Puta la weá. Sí, ya. Tenemos la weá del rechazo del cuarto retiro. Aquí Varina yo creo que se va a extender más en relación a esto. Bueno, primero que todo, lo que nosotros habíamos hablado el capítulo pasado se cumplió tal cual. En efecto, la apuesta del gobierno de apelar a que no haya suficiente quórum para que se apruebe el cuarto retiro fue un éxito. Y es así como el Congreso Nacional y el gobierno de Chile le arruinó la Navidad a los niños de este país. Porque realmente millones de personas contaban y contábamos con esas lucas para salvar este fin de año. Aquellos que saben, cualquier persona que ha vivido en este país y que respira oxígeno sabe de que los 2 meses del año en que más se gastan son marzo y diciembre. Y independiente de los motivos de que sean por lo que sean, no soy quien para meterme en los bolsillos de ninguna familia. Pero tenías de todo, había gente que estaba esperando desde pagar operaciones hasta gente que simplemente estaba esperando para comprarle los regalos a sus niños. Y me parece muy interesante a propósito del ejercicio que en Chilevisión intentaron hacer el lunes, después de que se rechaza este cuarto retiro, de ir a preguntar en la calle qué opinaban. Y las 5 entrevistas eran unánime de que estaban completamente en desacuerdo de que se rechazara el cuarto retiro. Todos, por algún otro motivo, no diversos motivos, para finalmente terminar la nota diciendo las opiniones están divididas. Entonces, no por nada de esto, viendo el éxito que tuvo el gobierno con estas medidas, es que buscaron proponer 27 proyectos que se están tramitando actualmente en el Congreso. El gobierno le puso discusión inmediata, apelando a que más de alguno de estos se cayera en el camino y aquellos que ya sean inevitables de aprobar se aprueben. Aquí vamos a leer unos pocos dentro de los proyectos a los que se puso esta urgencia. El que dice la reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Ojo. El que modifica la ley 17798 sobre la ley de control de armas, sancionando el porte e ingreso de armas en lugares de acceso público. Y el que modifica, ojo el que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. Lo cual sabemos pase a dónde apunta. Y también aquí habla de otras iniciativas, subvención escolar preferencial, para reforzar la protección de la infancia. Y dentro de eso, uno de los que le salió bien y a buena hora es que es la aprobación y lo que se ratificó ayer, que es la aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo. En ese sentido, finalmente, dentro de todo lo que hemos hablado, finalmente salió la ley de matrimonio igualitario aprobada, lo cual va a permitir a muchas parejas regularizar la situación legal en la que están, considerando de que todo el sistema de herencias, todo el sistema de bienes actualmente
por algo se crea el acuerdo de unión civil, no estaba regulado. Entonces pasaba mucho que de parejas del mismo sexo de repente se separaba, uno moría y la otra familia que estaba en contra lo sacaba cagando y se quedaban con todo. Y por otro lado, ese fue un regalito que le hicieron a Evópolis, en pocas palabras. Y por otro lado también esto va a ser un primer paso, y que es una de las cosas importantes que también se hablaba en la comunidad plebeya, de que es un primer paso a la adopción homoparental, Claro. que va a ser fundamental, sobre todo para que por fin muchas niñas y niños tengan familias. Es que esa es la pelea, yo creo. Esa es la pelea Exacto. real. Sí, pues, obvio que sí. Muchas Claro. niñas, muchos niños. Entonces, por ese sentido, igual saludamos gente de disidencias que escucha este programa, también los saludamos porque entendemos también que más allá de que, tal como decía Lemebel, hay otras peleas también, entendemos de que esto literalmente pero va a permitir regularizar muchas situaciones muy complejas dentro del mundo de las disidencias. Entonces, bueno, volviendo al tema que nos convocaba, si bien salió una buena, van a buscar aprobar, o a que salgan ciertas leyes, que se caigan la mayor cantidad de leyes, o que logren aprobar la mayor cantidad de leyes en tiempo récord. Y cuentan las malas lenguas, no he tenido cómo comprobarlo, de que supuestamente la ley de indulto iba a ser pasada dentro de esta agenda express, precisamente para que se cayera tal como se cayó el cuarto retiro. Que hay una cosa interesante para dar también el paso al siguiente punto de la tabla. Sí, de que la discusión del cuarto retiro impide esta ley de que se presente un proyecto similar al cuarto retiro, es decir, un retiro del 10% de la FP, bla, 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 por un año. Por ende, apenas, y eso también es interesante, esta pulsada, porque el que dijo que iba a presentar, en caso que se cayera el cuarto, y que supuestamente iba a presentar el proyecto de quinto retiro, era el diputado Durán, que es el de la bancada evangélica de RN. Porque si alguien tiene claro de que la gente plebeya necesita lucas, son los canutos. Y por algo todos los diputados evangélicos de RN apoyaron de un principio todos los retiros, porque saben de que la gente del mundo evangélico necesita esas lucas para vivir. Sin embargo, muy inteligentemente ahí Pamela Giles se adelanta, y apenas se cae el proyecto presenta el quinto retiro, con la salvedad de que este sería por el 100%. Y ese es el proyecto que actualmente se está tramitando, y del cual es muy probable que pronto sepamos noticias. ¿Terminaste, Bras? Es que no sabía Sí, si iba a seguir terminé. hablando. No, terminé. Quedo como en suspenso. Sí. Puta, la verdad es que es una cuestión desastrosa. Aquí hay una lógica de pesca a arrastre. Parece que como les gusta mucho la ley de pesca y darle todo el mar, weón, a 7 familias, esto es una pesca a arrastre nomás, pum. Que salga lo que tenga que salir. Todas las weas que a nosotros nos interesen, ojalá que salgan. Las que no interesen, ojalá se caigan. Y es una pesca de arrastre, pero con un filtro bien, bien específico. Y es bien interesante. Pero la verdad es que me interesa más dedicarme a hablar un poco del tema de la ley de adopción, o sea, no adopción, de matrimonio igualitario, que estoy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que más... hay dos cosas que al pueblo plebeyo les gusta y que los disfrutan porque son sus espacios de felicidad, que lamentablemente no tenemos mucho. Uno es el matrimonio, como la idea de matrimonio. Puede ser matrimonio de lo que usted quiera, eh, pero la idea de formar una familia, también de lo que usted quiera, sigue pesando, sigue siendo fuerte, sigue siendo una señal en el fondo de que las cosas avanzan, como que hay hasta una idea de trascendencia, en fin. No quiero dedicarme como a entender culturalmente qué es lo que significa el matrimonio, pero sí en efecto es algo que todavía sigue siendo valioso para el pueblo plebeyo. Y lo otro, en todo caso, también el tema de la ley de, o sea, lo que viene ahora que es adopción homoparental, que eso es lo más importante, porque ya tiene que ver con los niños, o sea, no estamos hablando de cualquier weá o de una mera, entre comillas, libertad civil. Estamos hablando también de la posibilidad de cabros que han sido
oprimidos, que están traumados, que tienen una serie de deficiencias psicológicas, incluso alimenticias de todo tipo, weón, porque este sistema de mierda no es capaz de atenderlos como corresponde, que puedan tener la oportunidad justamente de poder tener un porvenir mejor que el Sename o que cualquier sistema del Estado está ofreciendo. Así que eso, por cierto, que siempre es bienvenido. Pero a mí lo que me llama la atención en el fondo es si es que va a haber fuerza también para el tema del o sea, para el quinto retiro, porque el cuarto se cayó y el cuarto se cayó entre varias cosas porque también no hay tanta fuerza y yo creo que uno podría incluso hasta trazar el nivel de fuerza social y de presión en las calles a partir de los retiros. Como el primer retiro era una fuerza impresionante y de ahí para abajo la fuerza empezó a decaer. Entonces, en algún momento se transformó, creo yo, pero también empezó a decaer. Entonces, hay que estar atento y yo los llamo también a que no solamente por el quinto retiro, sino que también por la extensión del IFE y todo ese tipo de cosas, podamos seguir presionando en las calles, en redes sociales, huellando a sus diputados, sus senadores, a todos los que ustedes quieran. Así que hay que hinchar porque lamentablemente aquí es guagua que llora, no, guagua que llora, no, guagua que no llora, no mama. Entonces, hay que apretar nomás, pues si todos sabemos aquí que apretando la weá los buenos funcionan porque por cuenta propia no lo van a hacer. Claro, entonces va a estar interesante esta pulsada y bueno, también aquí tiene que ir, esto claramente va directamente en relación a cómo muchas de las fuerzas están destinadas a la segunda vuelta también, que eso también no hay que olvidar, que sí, está bien, uno puede estar de acuerdo con muchas cosas, pero al final del día uno, hasta por una cuestión de humana, le terminas dedicando más tiempo a una que a otra y ya, está bien, no vamos, yo no voy a entrar, no soy quien para entrar a juzgar eso, pero pasa, y es real. Entonces, también esto hay que entenderlo dentro del contexto de dos noticias que han ocurrido. También tiene que ver con que Augusto, el ministro Schuster, porque para mí es que, weón, los hay iguales. Sí, se parece. Bellolio, weón, con Bellolio pelo corto con el pelo, con Augusto Schuster modo pelado, Schuster los hay dos gotas de un mismo vaso. Bueno, el Schuster malvado planteó que ellos suponían de que el IFE no se va a reponer porque a ellos lo que les interesa es fomentar el famoso IFE laboral. El mismo IFE laboral en el cual, vamos a recordar, hace un par de meses atrás, empresas como SACIR, que es la empresa que de la concesionaria de las carreteras, por lo menos desde La Serena hasta Chiloé, al menos, que ofrecían sueldos maravillosos de 500.000 pesos para operarios de aseo, Coche su madre. pero sí, pero pero que esos 500.000 se iban a financiar con el famoso IFE laboral incluido, que ellos Sí, iban a gestionar. era como, Entonces, era como al final como 370 más IFE. claro, y al final, y es interesante que lo venga a nombrar ahora justo en el verano, porque esto es claramente un gesto que se le hace a las cosechas de la zona central y a las cosechas de la zona sur. Exacto. Es básicamente decir, no vamos a darle IFE, vayan a cosechar fruta, vayan a cosechar arándanos, vayan a cosechar berry, vayan a cosechar rotos de mierda. Que esa es la señal, porque está en el sector que está desesperado es precisamente en estos momentos todo lo que es fruta de exportación, porque no están teniendo gente porque son unos negreros de mierda. Entonces, al respecto de eso, la Marisela Santibáñez presentó el proyecto de ley para que el IFE se extienda hasta marzo del 2022. ¿El Universal? Sí, el IFE universal, que se extienda, así que próximamente probablemente también tengamos noticia de la discusión del IFE universal de aquí a marzo del 2022, porque eso es lo otro. También no tener IFE durante el verano es primero, Te cagaste todo el turismo. macroeconómicamente, exactamente, macroeconómicamente es una pésima idea. Es una pésima idea. Sí, po. Porque, ¿cómo vas a... ¿Quién cresta va a ir a turistear si no tiene plata?
Es una cuestión tan básica como eso. ¿Cómo piensas potenciar al sector turístico si no hay plata para circulación de consumo que no sean para bienes básicos? Ujú. O para que salga la gente de su entorno inmediato. Eso. Y también a nivel político de que esos 2 meses de escasez le revienten la cara al próximo presidente. Ujú. Que esto ya no es asunto nuestro, nosotros los rotos ya los ayudamos, así que el próximo presidente se haga cargo de este balde de caca. En el Sí. fondo eso es entregarle eso. Ujú. Sé que sobre eso tengo dos comentarios, porque parece que Girón todavía no vuelve de ir al baño. Eh, Oye, si el... aquí estoy, weón, que soy hablador. Ya volviste, ya. No te demoraste Ya, tanto. pero igual Sí. comenta, pues. Dos cosas bien chicas. El aparecimiento o el énfasis en el IFE laboral, en desmedro del IFE universal, evidentemente habla de que la tesis de los empresarios ganó. ¿Cuál es la tesis de los empresarios? Es que si tienen el IFE, estos weones no aceptan nuestra pega esclavista, pues weón. Y obvio, pues weón, que voy a querer, weón, esa pega esclavista de mierda, weón, si ya tengo el IFE, y de ahí saco alguna cosa, alguna pega temporal, esporádica. Obvio que no voy a querer tu caga de pega, pues weón. Y por lo tanto el énfasis en el IFE laboral es como, o sea, lo que quiere decir es, ok, usted va a tener nuestro apoyo del IFE, pero tiene que aceptar el mercado laboral que estamos estableciendo ahora. Y eso es bien interesante porque el mercado laboral que tenemos ahora es el mercado laboral que vamos a tener en 5, en 10 años. Esta es la situación laboral con la que nos vamos a quedar. Por lo tanto, quiere decir, por lo tanto, lo que están tratando es Part-time hacer. pempoj. Bueno, claro, también, eso se viene. A lo que voy es que No es eso. lo que están mostrando es tratar de normalizar que este es el mercado. Bueno, este es el mercado laboral que hay, pues esta es la pega que puedo encontrar, no hay más. No hay más. ¿Cachai? No podemos esperar, no, tenemos que quitarle la esperanza de que algo pueda salir mejor. Y quería dar un dato sobre eso mismo. Una de las últimas contrataciones lujosas del comando de Boric en términos económicos es Stephanie Griffith Jones, que es una inglesa, si no me equivoco, que trabaja y adivina qué cosas trabaja, porque es economista, por cierto, pero trabaja una parte bien particular que son las crisis económicas y modelos de trabajo en crisis económicas en Latinoamérica. Así que, bueno, eso ya te dice al tiro para qué lado va la cosa, lo hemos dicho varias veces, que Boric sabe que tiene un proceso de recesión económica alto y que no tiene nada más que hacer, y por eso han hecho dos cosas. En términos económicos, la misma Stephanie Griffith Jones se echó para atrás con el tema de la pensión básica de 250 lucas. Ojo con eso para los que les he dicho en capítulos anteriores de que están weando tanto con el programa, que el programa, que el programa. Bueno, pero ya se le están cayendo las cosas del programa. Y otra cosa, por eso también creo yo que Isquia está tratando de comerse a todo el Partido por la Paz y ponerlo detrás de Boric, porque en el fondo es para que no solo el Frente Amplio, ni no solo a prueba de dignidad, se coman los costos políticos de lo que va a significar aguantar una revuelta en este contexto de precariedad económica. Ya, pues, estamos con casi todos los temas. Ahora te toca hablar a ti. Sí, ahora me toca a mí. Eh... Momento. Bueno, venimos a despedir a Fidel nuestro amigo Castro. Rengo, que se va a Coquimbo. Sol. Ha recibido la tarjeta roja de, de, TTST. de Twitter. De Ya, Twitter. todos somos tuiteros. No, mira, puta, acá tenemos que tocar un tema que yo creo que a todos los que nos escuchan, la mayoría yo creo que ha llegado por Twitter a este querido podcast. Y tenemos que entender, de hecho creo que lo he tocado en algún otro capítulo de Tiempos Plebeyos, pero hay que empezar a entender más o menos cómo funciona Twitter. Y eso es un llamado de atención a todos y cada uno de los que nos escuchan. Cabros, aprendan a ocupar Twitter. De hecho, en la comunidad plebeya he puesto un par de mensajes de, bueno, la contingencia a veces traga mucho y esa weá es algo que hay que evitar porque te nubla poder ver más allá y ver las cosas que van a pasar a futuro. Y esa weá es súper compleja. Pero ahora vamos a tocar un tema bastante interesante. De hecho, nuestro community manager adelantó un poco de que se iba a tratar esto. Y es
en relación al caso de acá, nuestro querido Rango, que ha sido públicamente apedreado por desconocidos, no sabemos. Estamos moviendo los hilos para saber quiénes son. Pero más que nada es entender, nosotros lo dijimos en un capítulo, que Twitter es un campo de batalla. Twitter no es una red social. Partan con eso. Twitter no es una red social neutral, no es un lugar donde vaya a ir a recibir buena onda, no. Esta weá es un campo de batalla. De hecho, en uno de los cuantos estudios que hay en relación a Twitter, hay muy poca gente en Twitter en relación a la escala internacional, o sea, a la escala nacional, como de opinión pública. Es muy poca la gente que está en Twitter, pero es de alto impacto lo que pasa en Twitter. ¿Y eso es por qué? Porque los medios están pendientes de lo que pasa en Twitter, los hueones, los comillas influyentes son los que están moviendo la wea y están haciendo como distintos llamados. Por ende se genera como una cadena en la cual una wea muy chica puede amplificarse hasta llegar a la prensa y pasan todas esas weas extrañas en Twitter. Y por eso nosotros decimos que Twitter es un campo de batalla. Y dentro de los campos de batalla, a mí me gusta, nunca he tenido, bueno, a todo esto, yo tengo que decir que yo llevo harto tiempo investigando estas weas, estos fenómenos extraños que pasan tanto en redes sociales, sobre todo en Twitter. Tengo la suerte de haber conocido a hueones muy extraños en redes sociales que manejaban este tipo de weas. Y creo que lo hemos hablado también en el grupo en relación a cómo se manejan las redes sociales. Muchos se hablan de los bots y que esta weá y que las cuentas falsas y toda la weá. Primero hay que categorizarlo, lo que pasa en Twitter. Existen digamos, cuentas reales. Gente normal que se hace una cuenta y entra a Twitter. Existen después todo un abanico de cuentas relacionadas a cómo tú podís influir en la misma plataforma, y ahí es donde entran los famosos bots, las cuentas falsas. Un bot es una cuenta automatizada de Twitter que lo único que hace es agarrar los trending topics y poder subirlos y que sean trending topic nacional o internacional. Pero son automatizadas. Y la parte entretenida y extraña que sucede son entre las cuentas Cyborg, que yo creo que a muchos les va a llamar la atención ese nombre, que son las cuentas Cyborg y las cuentas Troll. Las cuentas Cyborg son medio, son medianamente automatizadas, pero que también tienen un uso de personas normales. Eso quiere decir que alguien se mete a esa cuenta y escribe como una persona normal. Y también tiene mensaje automatizado. Y también hay cuentas trolls, que las cuentas trolls son manejadas por personas que lo único que quieren conseguir es que tú piquís el anzuelo. Siempre esta es la agua que iba a decir antes, siempre me ha costado establecer una analogía a qué es lo que sucede en Twitter, y para decirlo en buen chileno, el Twitter es como el Pepito Pagadoble, como para que lo entiendan. Uno cuando juega el Pepito Pagadoble, si es que alguien lo ha jugado, ha caído en la trampa del Pepito Pagadoble. El Pepito Pagadoble es una trampa, es una clásica jugarreta que se hacían entre los plebeyos, obviamente, que es tratar de estafar a la gente. Si nadie sabe cómo funciona el Pepito Pagadoble es un weón que está moviendo unos vasitos donde hay un dado y te dice dónde está el dado, y el weón mueve las weas y al final es un truco para sacarte plata, ¿no? Y dentro del público hay palos blancos. Los palos blancos son las cuentas bots, son todas esas cuentas culiadas que andan pululando por ahí. Y una de las cosas que hay que tener en consideración al entrar a Twitter, que el gran porcentaje de las interacciones que quizás lleguéis a tener en la red social, muchas veces son con cuentas reales o con cuentas cyborg o troll. Siempre existe esa weá porque la cuenta troll vive de la interacción. Positiva, negativa, yo no le estoy poniendo ningún término, da lo mismo. Siempre va a vivir de la interacción. Sea que le tirís un comentario edgy, sea que le tirís cualquier wea, el weón siempre va a picar, porque el weón vive de esa interacción.
también hay que tener en cuenta que obviamente todas estas weas se compran. O sea, hay compra de cuentas, hay compra de cuentas falsas, se pueden comprar los trending topics, que se les llaman como, ¿cómo se llama esta weá? Que es como un criadero de cuentas, que muchas veces están en la India o están en China también hay varias granjas de cuentas que lo que hacen es subirte el trending topic a trending topic, y esa weá tienen precios y hay distintas weas. Y hay que entender también que en este tiempo que estamos viviendo de campañas políticas, es súper normal, de hecho José Antonio Caz fue uno de los primeros que utilizó esa estrategia de ocupar cuentas falsas para poder subir tus temas y poder tratar de escalar en la opinión pública y que tus temas sean escuchados. Y hace poco, de hecho creo que para el apruebo y el rechazo fue cuando empezaron a salir realmente, bueno, también desde el estallido también empezaron a salir hartas cuentas falsas, que fue lo que salió en el comentario o sea, en el estudio de cuenta de Big Data que le hicieron a este weón, al delincuente culiado de Piñera, pero que hay que entender que en cierta forma igual era cierto ese reporte porque las cuentas de K-Poppers también se pagan. Hay muchas cuentas K-Poppers que andan por ahí. Y aquí es donde viene la parte más interesante de todo esto, que es muchas de estas cuentas, sobre todo las cuentas Cyborg y las Trolls, para poder amplificar los mensajes existen estrategias que ellos siguen. No es al azar, no es random, no es nada. Hay estrategias. De hecho, yo creo que voy a ponerlo en el Telegram de Tiempos Plebeyos. Sí, en el canal que Hay está ahí medio botado. sí, en el canal de Tiempos Plebeyos voy a subir un video que hay un compadre, porque muchas de estas weas no están estudiadas. Recién hace poco se están empezando a estudiar todos estos fenómenos. Que lo que hace él, empieza a estudiar el fenómeno de Trump en Estados Unidos. Y el weón detecta que él era gamer, estaba como en comunidades gamer y toda la wea. Y en general en las comunidades hay muchas de estas cuentas trolls que no tienen tendencia política, tienen tendencias completamente distintas, como, bueno, yo juego a la pelota y te creáis una cuenta futbolera. Y tienen clasificados estos hueones, porque son verdaderas empresas como de manejo de opinión pública, tienen generan distintas cuentas con distintos personajes y con distintas personalidades. Y en esas personalidades hay gente que es más edgy, gente que es más piola, y a los más piolas son los que meten a las comunidades, por ejemplo, de gamers y de distintas weas. Por ende, siempre hay que tener ojo con quién te sigue y a quién sigues tú. Porque dentro de esas weas es posible que metáis a alguien infiltrado dentro de tu comillas comunidad. Que al fin y al cabo de eso se trata esta wea. Y dentro de tu comunidad hay veces que hay weones infiltrados. Y estos weones, cuando activan finalmente esta wea, es en periodos de conflicto. De hecho, llámese la elección de Trump. ¿Y qué es lo que hacen estas cuentas? Empiezan a meter cizaña. Son como las viejas cagüineras. Le meten cizaña. Es el weón del Pepito Pagadoble que te dice, weón, apuesta ahí. Ey, weón, si esa weá hay que apostar fijo ahí. Weón, hay que apostarlo fijo. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen mover a la gente de una forma u otra, de forma buena, forma mala. Da lo mismo esta weá. Esta weá no es con moral, es completamente moral. Y te hacen mover la aguja de lo que sucede dentro de la comunidad. Y esa weá es manejo, porque cuando creáis un conflicto dentro de una comunidad siempre se van a armar bandos. Va a haber un bando que está a favor y un bando que está en contra. Y ahí, cuando están en contra, lo que hacen finalmente es romper la comunidad por dentro. Que es lo que sucedió, por ejemplo, lo que hacían los trolls rusos, lo que hacían en Estados Unidos, que hacían los hueones llamaban ¿cómo se llama esta wea? Llamaban a una marcha pro Black Lives Matter, y el mismo día los hueones llamaban a una marcha anti Black Lives Matter en el mismo lugar y generaban conflicto.
Y esto sucede a nivel digital, porque sucede, es re fácil hacerlo, no es tan complejo. Y eso, ahora me agarro a lo que le pasó a nuestro querido Rengo. Y esto es con nombres. Esta weá no es baladí. Señores, frentes rebeldes, revolución tuitera o revolución TT y primera línea tuitera, estos tres hueones funcionan como cuentas nodo. Sí, ¿Qué po. es una cuenta nodo? Es un conjunto de cuentas falsas, cuentas que sirven para potenciar una cuenta. Yo acá no hablo de moral, hablo completamente sin ninguna hueá porque a estos hueones lo más posible es que les paguen. Estos hueones siempre han tenido una forma bastante extraña de hacer las cosas, generalmente. Yo lo he visto en el tiempo que estuve en Twitter y después me Twitter se suicidé porque era insoportable la cantidad de cuentas falsas que hay. Estos hueones hacen este tipo de hueas. Y lo más posible es que dentro de estos tres hueones, la principal, si mal no recuerdo, Frente Rebeldes o Primera Línea Tuitera, que son los que tienen como 12.000 seguidores, una weá absurda para una cuenta de este tipo. Y lo que hacen es exactamente lo que le hicieron a Rengo. Es agarrar una temática, ponerlos en contra, ponerlos a pelear y separarlos y ver qué es lo que pasa. Y en esa interacción ganáis porque los separáis y ganáis también porque al fin y al cabo lo que tú necesitáis es generar interacción. Da lo mismo lo que tú estés buscando es generar algo positivo y negativo. También depende de quién te pague y cuál es la misión que tiene la cuenta falsa. Por eso, a estas tres cuentitas, si es que hay algún ser humano real detrás de estas cuentitas, un saludo, saco hueá, porque así no se hace la cosa, amigo. No es necesario tratar de hacer esta weá, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. La weá que estáis tratando de hacer es una vendida pomada bastante penca y bastante mediocre para tratar de no sé qué, weón, porque finalmente no conseguís nada. Porque la cuenta culiada que creaste, que era, ¿cómo era? Feministas por Boric, intentando generar como una polémica de la nada, no tuvo enganche, no tuvo ni un enganche. Y es una cuenta, lo más posible es que sea una cuenta cyborg porque no tiene interacción. Porque tú cuando le hablas a una cuenta te tiene que responder automáticamente cuando son reales, porque te llega la mayoría de la gente ocupa Twitter en el celular, no lo ocupa en el computador. Por ende, cuando los hueones se demoran en responderte, es muy raro que se demoren en responderte una persona real. Pero cuando ya son medio extraños, es que se demoran y empiezan a hacer hueas extrañas. Así que estos tres hueones, que lo más posible es que estén agarrados por otra cuenta mucho más grande, o sea parte de una estrategia, porque el Partido Comunista, yo recuerdo que para la campaña de la prueba intentaron hacer una wea, y trataron de armar como estas redes muy mediocres, porque también generan mucha aspereza, porque el lenguaje que ocupan es demasiado como... es absolutamente edgy, y al final causa repulsión la wea que terminan haciendo, por ende la estrategia está muy mal hecha, pero al fin y al cabo es eso. Y los consejos que yo le quiero dar a toda nuestra querida audiencia que nos escucha y llegó hasta el final del capítulo para escuchar esto, en primer lugar tienen que entender que Twitter tienen que tratarlo con pinzas. Bueno, ahora ustedes saben que somos personas reales que está detrás de la cuenta tanto de Tiempos Plebeyos como la de Enigma Eric, que es la cuenta de Rengo, pero todo el resto siempre tienen que tratarlo con pinzas las weas que pasan en Twitter. Por ende, cuando alguien hace un tipo de declaraciones tan absurdas, siempre hay que tenerlo como entre ceja y ceja, cuando son weas demasiado que apelan o cuando, que es este es uno de los ejercicios que más cuesta, cuando cacháis un Twitter de una cuenta que es bastante extraña y llega directamente a lo que tú creí, también tenéis que sospechar de esa wea, porque finalmente lo que hay dentro de Twitter es netamente un manejo de opinión pública y van a estar constantemente atacando el punto que a ti te gusta o lo que no te gusta, porque muchas de las personas dan todos sus gustos, los regalan a las redes sociales, y hemos hablado de la cuarta revolución industrial que se trata en relación a nuestros datos, y nosotros hemos regalado nuestros datos, y por ende pueden hacer fácilmente campañas, que fue lo que hizo Trump, fue apelar netamente a los gustos de cada uno
Y no se trata, y entiendan esta weá, la campaña, sobre todo las que pasan en Twitter, no se trata de ir a votar por alguien y no ir a votar por el otro. Muy por el contrario. Se trata de no ir a votar por ninguno. Porque los weones son tan agotadores que terminan agotando a la gente a la que le llegan esos mensajes. Y al final es como, ¿sabéis qué? No voto por ninguno de los dos weones. Por ende, es una campaña directa, es una campaña completamente antidemocrática, porque al fin y al cabo lo que hace es cansarte y cansa a toda la gente. A mí me cansó, por eso yo me decidí, porque ya me tenía chato el nivel de estar constantemente poniéndose las chapitas de quién es más de izquierda, quién es más progre, quién es más de derecha, y yo no, es que mira, yo hice esto otro, y al fin y al cabo el manejo, entiendan que esto es netamente manejo de emociones, y sobre todo en Twitter es un manejo de emociones, y juegan con tu ideología, juegan con todo lo que tú crees, por ende siempre mantengan los ojos bien abiertos cuando estén en Twitter, o si no, sálganse de esa red social culiada, porque nosotros estamos ahí netamente para puro pelear y para causar, causar desórdenes. Pero al fin y al cabo, ese es el consejo. No tomen literal las cosas que digan en Twitter. ¿Por qué? Porque se los traga la contingencia. Y al que se los trague la contingencia les cuesta después agarrar un ritmo más pausado de vida, porque estamos constantemente viendo que se le dice el fenómeno el fear of missing out, el FOMO, que es estar constantemente viendo Twitter para ver qué sucede y qué no sucede. Si da lo mismo esa weá, da lo mismo, y el llamado es para que calmen la weá, porque más encima en periodo electoral es más desagradable. Y lo que le termina pasando a Rengo es eso, es una campaña para tratar de agarrar gente, porque también uno cuando abre una cuenta, lo que nos pasa a nosotros cuando abrimos nuestras cuentas, por ejemplo, nosotros cuando abrimos la cuenta de Tiempos Plebeyos, nos tomaba casi como una cuenta automatizada, una cuenta falsa. Por ende no podíamos interactuar con gente porque siempre nos tiraba. No sé si se han dado cuenta que cuando abren un tweet, abajo dice ver como la Ver otros última, mensajes, una wea así. ver otros mensajes. Y allá se van En los el hueones water. nuevos, en el water. Y estos hueones, por eso viven de la interacción, porque estos hueones los toman como cuentas reales. El algoritmo de Twitter lo toma como cuenta real cuando tenéis interacciones. Da lo mismo cuáles interacciones, solo interacciones. Y eso es lo que al fin y al cabo termina siendo como todo este negociado culiado entre Twitter y todas esas mierdas. Y ahí puedo estar una hora hablando más de esa mierda, pero al fin y al cabo es cabros, relajen la vena, desconéctense, váyanse a otra parte, dejen de ver weás porque weón está insoportable Twitter. Y Y otras nada, redes eso es sociales más o también, menos, weón. Instagram estaba la cagada, weón. sí, está todo demasiado porque el puta quedan, ¿cuánto? Una semana para las elecciones, 2 semanas, y está como todo demasiado encima. Por ende, un consejo para nuestra querida comunidad y para todos en los que nos escuchan, es, weón, bájenle un par de cambios, porque pase lo que pase, va a pasar igual. Estando en Twitter y lo vamos a saber igual, estando en Twitter o no estando en Twitter. Y, y ojo con él, ojo con a quienes sigan y quienes siguen, porque ahí es donde se meten estos hueones que al fin y al cabo la única intención que tienen es hacer que tú les comentes algo. Es solamente eso. Y cuando pisáis el palito, puta, cagaste. Porque al fin y al cabo le estáis alimentando a este hueón su validación, su propia validación. Por ende, siempre esas cuentas falsas, dejarlas a un lado, chao, no pescarlas. Pero era necesario que pasara esto porque iban a hacer esta weá tarde o temprano de empezar a inventar weá, empezar a hacer cagüines por Twitter porque necesitan validación, necesitan estar constantemente ahí. Y los weones que hacen este negocio, que es de cuentas falsas y de cuentas cyborg y de todo eso, es su negocio. Es parte de su negocio y es parte de lo que viene en la cuarta revolución industrial de la que tanto hablamos nosotros, que es estos hueones viven de esto, viven de la opinión pública y de lo que se va a publicar y lo que no. Así que relajen la vena, cabrón. Excelente. Fidel Castro estaría orgulloso de ti, Tirón.
Gracias. Muchas gracias. Sí, oye, pero respecto del tema, Gracias, Fidel. un par de palabras cortas en realidad. Eh, claro, ¿cuánto llevo desde enero quizás ocupando Twitter más seguido? No, yo no había ocupado, no me cargaba ese mundo. Y una de las cosas que más te meten miedo es que el tema de los bots fachos y toda la cuestión que existen son toda una nomenclatura, todo un mundo. Pero a mí en realidad me pasó que cuando me metí me sentía solo, weón. Me sentía solo porque había puros centristas culiados y frente amplistas. Entonces fue bastante hostil al comienzo hasta que uno después va formando como su grupito, va interactuando con las mismas personas siempre porque cachando que tienen un pensamiento más o menos similar. Y ya cuando tenía eso ya está ahí un poquito mejor. Y la verdad es que en ese momento yo generalmente no bloqueo gente, no me meto en pelea ni una cuestión, tengo una posición bien zen en ese sentido, pero ella estaba un poco chato porque ya estaban weando mucho Neric, me parecía innecesario. De hecho el tweet partía con una wea de los Fonapen, pues, bueno, o sea, el weón le estaba tirando caca cast y de repente salió una loca weón tirando mierda con ventilador a Neric y ahí ya me enchuché. Y uno ahí, bueno, la hora también, porque eran 1:30 de la mañana, casi 2 de la mañana parece. Un poco el sueño, ya estar chato, estar enojado. Todo eso también te hace escribir mal, pues. Y en efecto también yo me equivoqué por haber escrito, por haber redactado muy mal, se podía entender cualquier cosa. Y yo le pedí disculpas a esa persona en la mañana, tweet que no fue publicado hasta hace poco, de hecho, porque la cuenta estaba suspendida por alguna hora. Y porque claro, yo creo que el tweet estaba mal hecho, se entendía cualquier weá, no era la intención lo que ella entendió en realidad, pero todos sabemos que acá el mundo no es lo que es, sino que es lo que parece. Y lo que otras personas también se encargan de lo que parece. Pero le pedí las disculpas correspondientes, si las acepta o no, está en su plena decisión de hacerlo. Lo que yo sí sé es que probablemente no lo leyó porque esa cuenta parece que estaba destinada a ser hostigadora porque la cuenta de ella fue suspendida completamente, no puedo ver nada de lo que sale. Así Exacto. que, por un poco Es parte, por la misma lógica que tú decís, pues sí, son cuentas instrumentales que se dedican, que están diseñadas para quemar gente. Y bueno, ahí por ahí anda dando vueltas las imágenes de un ahueonado que quiere hacer lista, que básicamente quiere activar la oficina. Y la verdad es que yo esto lo sacaría como una elección política más allá de la anécdota de Twitter, que queda ahí nomás, eh, sino que como un mensaje de lo que se nos viene. Nosotros en algún momento ya habíamos hablado de esto, habíamos dicho que se viene una nueva oficina, que el tema de Lucía Damer no es baladí, no es una weá así porque sí, sino que esas cosas tienen mucho que ver y que probablemente como esta weá se siente Elwin, también va a hacer las cosas que hace Elwin y entre ellas va a ser justamente montar algún tipo de oficina. Y les comento que justamente la oficina tiene aproximadamente, les voy a contar al tiro cuántos son alrededor de 32, 33 muertos solo en el gobierno de Elwin. Eh, a partir de la oficina, en su mayoría Movimiento Juvenil Lautaro, repartido con algunos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que esos son los dos grupos más grandes, y entre ellos también algunos de la JCC, del PC, etcétera. O sea, esto no es hueveo, esto son cosas que van a pasar. Vemos las primeras caras de ellos y hay que buscar alguna forma de comprenderlo y defendernos también de eso. sí. Quizás eso no sé si lo vamos a alcanzar a tomar ahora, o quizás Varina quiere decir algo, pero hay que tenerlo en cuenta y quizás vamos a tener que ponerle más tiempo a eso. No, yo al menos por esta vez quedé muy ilustrado. Le agradezco a Girón la charla que hizo porque estos temas no se están tratando. Estos Ajá. temas no se están tratando y si hay una eh, yo no sé si es deficiencia, no sé si de repente hasta trauma por las mismas cosas que no han hecho pasar a nuestra gente, pero de repente la desconfianza misma que le tenemos a la tecnología como aparato como parte de todos los sistemas de cibervigilancia nos hace olvidar que también hay que estudiarlas para entender redes sociales y para entender cómo nos quieren cagar ahora en esta lucha que se viene. Exacto. Entonces, es Sí. importante aprender la dinámica de las redes sociales. Pues no tengo mucho más que comentar y que agradecer lo que he Ujú. aprendido en este rato. Tremendo Fidel. Todo buena la. Vamos a. Puta, cuando podamos hacer videoconferencias ya para los Twitch, vamos a darle un poquito más a esos temas, ¿eh?
Sí, puta, sería ideal volver a estrechar lazos con mis amigos internacionales en relación a esta wea, porque yo conocía gente que trabajó en este tipo de wea. Y, compadre, es una minuta, literal te pasan una minuta. Claro, De hecho, hace poco, en un documental, si mal no recuerdo, voy a tratar de buscarlo para que lo tengan, analizaron cómo crearon toda la maquinaria los rusos en relación a esta wea. Y al principio fueron súper precarios. De hecho, en el grupo nosotros una vez hablamos que es como un call center. De hecho, es muy parecido a cómo funcionan las estafas. Las estafas, el phishing y todas esas weas son como call center. Es gente que le pagan literalmente. Es como un weón que está en un call center, pero en vez de atender a la gente, es un weón que se dedica a cagar a la gente. De hecho, el phishing siempre va dirigido a viejos, a personas que no tienen mucho conocimiento de, de computación, ni mucho menos de internet. Y todas estas weas son dirigidas, o son ultra dirigidas. Y están con libreto, funcionan con personalidades. Hay cuentas que tienen personalidades, hay perfiles futboleros, hay perfiles más K-popper, hay perfiles completamente disímiles, y hay que entender esa lógica porque muchas veces uno se cruza con ese tipo de personas tenemos que considerar de que nosotros estamos en una mezcla entre virtual y físico, estamos en una mezcla culiada media extraña. Por ende, estas personas viven, cuando acá le decían que los bots no votan, puta, los bots hicieron que gente votara por Cast porque mueven la opinión pública en relación a eso. No se trata de que los bots no voten. tenemos un tema ahí de la espiral del silencio hace muchos años, ya, no sé, hace varios meses dando vuelta que algún día vamos a tener que explicar, pero en fin. Sí, porque se entremezcla con esto y esto abre otro abanico de posibilidades de weas que podemos hablar en este podcast, porque yo me podría extender mucho más en esta wea. Y ojalá algún día conseguirme a este conche tu madre que pueda contar las papitas que al fin y al cabo hacen. Que es literalmente estar sentado, weón, weyando gente. Esa es su pega. Sería ideal, pues, sería ideal algún día poder contar con él. Sí, cosas donde pueden ver esto, puta, el documental de QAnon que también ocuparon esta misma. Hay una weá que le dicen la herramienta, que es una weá que funciona en Twitter, que es la que ocupa lo más posible José Antonio Cast, que es una weá para poder controlar los trending topics y todas esas weas. Pero no entiendan de que no siempre hay una persona detrás de lo que hay en Twitter. Muchas veces la gente cree que cuando, no sé, por ejemplo, lo que te pasó a ti, cuando te disparan directamente y tan directamente, puta, tú decís ya, esta weá ya está escalando a otra dimensión. Pero tú nunca sabes si es real esa persona o no. Por ende, Claro. siempre tengan en consideración de con quien dialoguen en la weá. Por eso yo digo que, por ejemplo, ahora tiempos plebeyos, Enigma X, ya, nosotros somos personas reales, bueno, estamos hablando acá. ¿Cachai? No somos cuentas falsas ni mucho menos cuentas cyborg, ¿cachai? Pero, o sí, Puede ser, puede ser. Yo no descarto nada. pero siempre tengan la consideración los inicios de Internet. De hecho, lo hablamos en un tiempo plebeyo. A mí cuando me enseñaron, cuando existía Internet, lo primero que me enseñaron fue de anonimato, que en Internet uno puede ser otra persona y que puede ser un anónimo, que puede simplemente no tener la misma personalidad que tienen en la vida real. Por Ujú. ende, cuando entren a Twitter siempre tengan en consideración que no toda la gente que está ahí es real de carne y hueso. Por ejemplo, nosotros podemos saber que la cuenta del gordo pitonizo es la cuenta del gordo pitonizo. Podemos saber que la de Nicolás del Fierro es Nicolás del Fierro porque el weón existe. Yo no ¿Por saco qué weas, mezclaste pero esos también dos existe. hueones, conchetumare, weón? Va a escuchar la Es weá y que es decir, como ¿por qué pasaron. mierda me unieron a él, weón? Ya. No, pero al fin y al cabo es como para entender eso, que cuando se metan a Twitter entiendan de que muchas veces no se sabe realmente quiénes son. De hecho, cuando se hacen estos estudios de Big Data en Twitter, generalmente los que más mueven, de hecho ahora hace último como ese estudio como del odio de Internet, salió que Sergio Melnik era uno de los buenos que más retuiteaba a otra cuenta, que era la cuenta de estos fachos culiados que tienen. Y es una cuenta enorme, que tiene como 25.000 seguidores. Y esa es una cuenta nodo que une a todos los hueones, las cuentas falsas, las cuentas cyber, los trolls, los bots, todas las weas, porque también de esa forma ordenan esa wea.
Es como el clásico sígueme y te sigo, que servía para aumentar las cuentas de seguidores, solo por aumentar la cuenta de seguidores y hacer que, comillas, parezca real, porque tú miras una cuenta que tiene 2.500 seguidores y es como, puta, sí, este weón puede ser real. Pero siempre manéjense con la duda. Otro día Y vamos a sería. hablar del sígueme te sigo, porque esa es otra lógica más artesanal. Pero creo que ya el Sí, podcast está suficientemente largo. sí. Sí, ya para terminar, ahí creo que... Estimados compatriotas. Chucha. Ya, Ah, pues. Ya te dimos, Porque igual ya te dimos tenemos media hora, otros pues, weón. temas, teníamos otros temas, pero creo que igual podemos hablar con más calma otros capítulos, porque Sí, claro. merecen su extensión. Primero que todo, enviar saludos a la Huerquén Carolina Marileo, que todavía sigue en huelga de hambre. Lleva de 17 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol, módulo de mujeres. Recordar de que generalmente en las cárceles del sur los modos de presos políticos mapuches solamente existen en masculino. Entonces ya estamos a un punto en que literalmente está reclamando el que tenga su módulo Claro, en cárcel femenina. Claro. Así que recordar esto, porque estas son las luchas que de repente se olvidan dentro de toda esta coyuntura electoral. Claro. Por otro lado, hoy día nuestro más afectuoso saludo a las familias, o a familiares cercanos, a los asesinados, a los muertos el 8 de diciembre. Hoy día se cumplen 11 años de la masacre de la cárcel de San Miguel. Recordamos de que todos los presos que murieron ese día eran no eran presos, ni siquiera eran presos de alto riesgo, de alta connotación social. O sea, teníamos un cabro que ninguno. Habían cabros, a propósito de la ofensiva que quieren, lo vamos a hablar la próxima semana, que quieren poner contra el comercio ambulante. Había un cabro que era vendedor de CDs que estaba preso, que murió ese día. Y que una de las muestras brutales, la masacre de San Miguel es una de las muestras brutales de lo que es la desigualdad de clase en el sistema carcelario, que mientras a los sacos de mierda del Choclo Dena no les hicieron hasta una página de vida social cuando se fueron a esa cagada de hotel de Capitán Jever, a nuestra gente, weón, la encierran, weón, por nada, la encierran en gran medida por pura weá, la gente no sale, mientras, o sea, weón, ¿para qué decir? Pues, weón, tenemos un presidente que debería estar preso, weón, constituyentes, weón, que deberían estar presos, weón, diputados, senadores que deberían estar presos y no lo están, gran empresario debería estar preso y no lo están. Entonces, nuestro saludo afectuoso a las familias y nuevamente recordar, a propósito de que decían, no ha pasado nada, que ahora hablamos con la ley de indulto, no ha pasado nada con la ley de indulto. Al respecto, ¿qué estoy buscando? No tenemos noticias, no ha llegado nada así detenido. Y sí, por último, una de las muertes que también pasó piola, Jaime Dorado Alarcón, rescatista de montaña de la Brigada de Aguita de Plaza Dignidad, que era fotógrafo de las manifestaciones, fue encontrado muerto, si no me equivoco, el día sábado o el día domingo. El fin de semana fue encontrado muerto en la media luna de las Vizcachas, siguiéndose ya para el cajón del Maipo, y que no se sabe hasta el día de hoy cuál es su causa de muerte. No era una persona que se conociera que tuviera enfermedades de riesgo ni nada por el estilo, así que nuevamente muy probablemente estemos una de las cuantas muertes sospechosas que han comenzado a ocurrir en el último tiempo. Porque a propósito de la manga sacos de weas que anda jugando y anda alumbrándose de oficina, como siempre, los muertos no los van a poner nunca ustedes. Sí, a propósito de eso, también han habido novedades con respecto de la muerte de Javiera Rojas, que al parecer sí tiene una... Después escuché con el tiempo, a los días después de haber grabado el podcast, que parece que tiene ribotes de femicidio. Así que, bueno, esperemos que haya justicia y verdad para ella, para el otro compañero justamente que había sido nombrado y todas las personas, lamentablemente una real lista de personas que de una u otra manera han sido asesinadas por el Estado, tanto desde los presos, los 81 presos en la cárcel de San Miguel, como en otras situaciones que hemos ido nombrando cada una a su tiempo. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Y Varinas, tú sabes qué es lo que tienes que hacer.
Chavila, Chacabuco, Chacarillas.